Cuando Dios llama, escuchen, cuando Dios llama a una nación al avivamiento, ¿ustedes han leído las noticias de Colombia? ¿Quién lee noticias de Colombia? Corruptos que están cayendo, políticos en la cárcel, alcaldes presos, gobernadores descubiertos, ¿sí o no? Hay avivamiento en Colombia. Hay avivamiento en Colombia. Cuando Dios llama a una nación al avivamiento, la denuncia del pecado se hace evidente. Cuando hay un avivamiento, todas esas cosas florecen y ahí es donde se ven. Quizá por falta de discernimiento espiritual no se esté consciente del pecado interior. Ese pecado es capaz de destruir las relaciones y quebrantar la confianza. Un político corrupto que haga una licitación para hacer unos puentes de 100 millones y se embolse y diga que fueron 200 y se embolse 100 millones. Jacob logró ganarle la primogenitura a Esaú, pero perdió su confianza. ¿Usted vuelve a confiar en un político así? ¿Usted no vuelve a confiar en un político así? Eso le pasó a Jacob. Él le ganó la primogenitura a Esaú. Era de él, de todas maneras. Pero perdió la confianza de su hermano. Perdió la relación con su hermano. Dividió a su familia. Porque usó medios carnales para obtener lo que era la voluntad de Dios para su vida. La impaciencia es el fruto de la carnalidad. Nos irritamos cuando nos hacen esperar, ¿sí o no? ¿Hay alguien que le hacen esperar y empieza así? Sí, nos irritamos cuando nos hacen esperar. Muchas de esas demoras han sido ideadas por Dios. Buscamos soluciones inmediatas a cualquier precio. Cuando la carnalidad está presente, hace que nuestra visión sea reemplazada por la ambición. Vendemos lo mejor para obtener lo bueno. Debemos andar por las sendas de la paciencia santa y la sumisión total ante Dios. Génesis 27, versículos 11 al 24, léanlo en su casa. Narra cómo Rebeca y Jacob planearon. Ella cocinar, preparar un guisado que esperaba Isaac de manos de Esaú. Ella escuchó la conversación de Isaac con Esaú. Hijo, ve, caza un animal, hazme un guisado, ven que voy a bendecirte porque voy a morirme. ¿Cómo se disfrazó Jacob para presentarse ante su padre? Con pieles de animales ella le hizo vellos para que si el papá que estaba ciego lo tocara, y así sí es mi hijo el velludo. Y por ese engaño, y con ese engaño fue que se entró Jacob a llevarle el guisado que no preparó Esaú sino la mamá. E Isaac dijo a Jacob, ¿sabe el papá? Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no, porque no le reconoció la voz. Sí, yo soy Esaú, pero no es la misma voz, hijo. Pero como él sabía que su hijo era velludo, entonces por eso le dijo, acércate y te palparé. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Jacob daba la impresión de ser un hombre religioso y le estaba mintiendo a su papá en la cara, a su padre viejo y ciego, y no le conoció, dice la palabra, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Le mintió en su cara. Isaac no lo reconoció, así lo bendijo.
Usted se preguntará, ¿los fines de su mentira recibieron la bendición? ¿Aquel hombre mintió, engañó y se alzó con la bendición? Yo no miento, yo no engaño. Y a los que mienten y engañan, el Señor los bendice. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Pues Jacob sí recibió la bendición, no por el engaño, porque la iba a recibir de todas maneras. Le estaba destinada. La bendición vino, pero no significa que Dios pasó por alto el engaño. Esaú se dio cuenta que había sido engañado y procuró con lágrimas y ruegos la bendición. Isaac le respondió con palabras difíciles, que ya había dado la bendición a su hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Vio lo que hizo Rebeca? Las trampas de Jacob lo pusieron en peligro. Las trampas de un engañador, ayudado por una mamá manipuladora. Si no sumergimos nuestro pasado en la sangre de Jesús, nos puede causar persecución en el futuro. Es necesario confesar los tratos engañosos que hayamos hecho. El Espíritu Santo nos revela al corazón lo que hemos robado, mentido o manipulado para obtener ganancias personales. Si hemos dicho algo que no es cierto, Dios nos va a dar la gracia de ponerlo bajo la sangre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que estamos recibiendo señales de advertencia. Y el Señor se me adelantó en la administración. Purificó los labios, ¿verdad? Amén. Yo me gocé porque yo sabía la enseñanza. Aleluya. Cuando Él empezó a decir, yo no quería hablar. Yo estuve callada un rato. Yo no quería hablar. Yo me negaba y yo decía, no, esto es obra mía, Señor. Pero cuando Él me dio la palabra y cuando Él me dio la seguridad, yo lo dije, lo solté. Porque el Señor nos está enseñando hoy algo. Los que conducen saben que pasarse una luz roja es grave, es muy grave, es devastador. Pero decirle a la policía cuando lo para que ni siquiera anotó la luz, sabiendo que las consecuencias son devastadoras, hoy el Señor nos está diciendo eso. Hay una luz roja frente a ti. Dios tiene esas luces rojas encendidas hoy para nosotros. Amén. Luces espirituales que nos ha encendido para que estemos alertas, atentos, vigilantes y le hagamos caso. Es necesario preguntarnos, ¿soy honrado o tramposo? ¿Manipulador como Jacob? ¿Hago tratos con la gente en honradez o digo medias verdades y pequeñas mentiras? La ignorancia no nos salva. No podremos alegar ignorancia cuando lleguemos al cielo. Lo siento, Señor, no leí la historia de Jacob. Todos tendremos que dar cuentas un día. Tal vez el Señor conteste, la Biblia la tenías en 10 versiones diferentes. Muchos dieron la vida para que puedas tener una Biblia en tus manos. ¿Alguien trajo la Biblia? Aunque use la ignorancia como excusa, eso no le sacará de apuros. No se pueden ignorar las señales de advertencia cuando las tenemos frente. Leí la palabra al principio. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob trató de manipular a Dios. No solo, mire, heredó la manipulación de su mamá. Trató de manipular a Dios, intentó hacer negocios con él, creyó que también podría engañar a Dios. Y despertó Jacob de un sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Voto es pacto, compromiso, diciendo, si fuere Dios conmigo,
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Génesis 28, 16 al 21. Despertó y le hizo un voto, un pacto, un acuerdo, una promesa condicional al Señor. Cuando llega el avivamiento, estas cosas salen a la luz pronto. Cuando comienza a florecer el mover de Dios en medio nuestro, hay gente que dice como Jacob: si consigo esto voy a servir a Dios. Personas que se creen totalmente consagradas a Dios resultan cristianos condicionales, haciendo pactos con Dios de acuerdo a sus propias condiciones. Si el Señor hace esto por mí, le voy a seguir. Si no, me desentiendo del asunto. Yo voy a sembrar esto, pues si el Señor se deja ver. Así hay gente. Señor, yo no sé, yo voy a llevar esto, yo lo voy a sembrar, Señor, pero usted verá. Eso es condicionar al Señor. Una señora llevaba a su madre a la iglesia para que fuera sanada. Y como la señora murió, la hija no volvió. Hermana, ¿qué le pasó? No la volvimos a ver por la iglesia. No. Ya mi mamá murió. ¿Para qué evangelio? Pensaba que podía regatear con Dios y convencerlo de que se aveniera a sus términos. Ojo que es que a veces el diablo nos engaña y no nos damos cuenta. La gente como esa señora son los Jacob de hoy. Negocian su consagración con Dios. No dicen que el Señor va a ser su Dios aunque mueran en el intento. Eso es lo que Jacob debió decir. Pero es que ese tipo de gente lo que tratan es de ser dioses ellos mismos. Esa es la esencia del orgullo. Jacob pudo haber dicho: vas a ser mi Dios aunque nunca vuelva a mi casa. Vas a ser mi Dios aunque yo no pueda volver a regresar a ver a mi padre y a mi madre. Todo lo que quiero, Señor, es agradarte. Eso era lo que le debe haber dicho. Pero pasó del trato deshonesto con su hermano a plantearle condiciones a Dios. Podemos progresar, claro que podremos progresar sobre atajos poco honrados, pero al final recogeremos una amarga cosecha. Jacob recogió una cosecha de engaño y traición por parte de otros. Su suegro Labán lo engañó, su semana de bodas fue una crisis para él. Pasada la noche de bodas se dio cuenta de que le habían dado la joven que él no había pedido. Tuvo que trabajar otros 7 años para pagar la dote por Raquel, la mujer que él amaba. Jacob, el engañador, ahora era engañado. Estaba cosechando lo que había sembrado. Aunque tenía la bendición del Señor, la cosecha era amarga. Aunque tenía el maravilloso llamado de Dios a ser padre de naciones, el engañador era ahora engañado. Se desalentó tanto que se marchó de la casa de su suegro. No era bien recibido ya en casa de su suegro ni en la de su padre. Entonces estaba en tierra de nadie. El engañador quedó aislado. No veía futuro. Solo trataba de sobrevivir e impedir que su hermano lo matara. El que siempre tenía un truco en la manga se había quedado sin ideas y estaba desesperado. ¿Saben que Dios en su misericordia permite esa desesperación? Porque quiere elevarnos sobre el cristianismo condicional. Ese cristianismo condicional tiene que morir. Génesis, capítulo 32, para que lo lean en la casa. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, y luchó con él un varón. Y el varón le decía: suéltame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió:
no te dejaré si no me bendices. ¿Sabe usted qué es luchar toda una noche? Son 12 horas de la noche. Bueno, imagínense en el desierto. Creo que oscurece más tarde. ¿Qué han sido 8 horas? 8 horas luchando con un ángel. Con el ángel del Señor. Nosotros sabemos quién es el más fuerte. Por supuesto, el Señor. Amén. Y como la lucha tenía que tener un vencedor, y el vencedor se llama Cristo, entonces dijo, va a amanecer y este todavía quiere seguir peleando. Entonces Jacob, quien antes le había robado la bendición a su hermano, seguía buscando la bendición. Toda una noche buscando la bendición. Esta vez la obtendría de acuerdo a las condiciones de Dios y no a las suyas. Muchos cristianos han usado trucos, pero siguen vacíos de bendiciones.